El reloj en la pared de la prisión de Huntsville sonaba como un martillo que golpeaba directamente el corazón de Mason Reed. Tac, tac, tac. Cada segundo no era solo tiempo que pasaba, era un paso más hacia su ejecución. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su celda, arrojando un brillo frío, metálico, como si hasta la electricidad se burlara de él. Mason, con el uniforme naranja, se sentaba en la cama de concreto, la espalda rígida, los ojos fijos en el suelo. Ex-Navy SEAL. Héroe de guerra. Y ahora, condenado a muerte por un crimen que juraba no haber cometido. Un guardia pasó por el pasillo y golpeó los barrotes. Reed, el alcaide quiere verte. El eco metálico de la llave girando en la cerradura sonó como un disparo. Mason levantó la cabeza lentamente. Su mirada no mostraba miedo, pero sí una tristeza profunda, esa que nace cuando ya no queda nada por perder. Lo llevaron al despacho del alcaide. Una oficina silenciosa, con olor a cuero y polvo. El alcaide Warren, un hombre de rostro endurecido por años de trabajo, hojeaba un expediente. Finalmente levantó la vista. Reed, llegó el momento de tu petición final. Todos tienen derecho a una. Mason tragó saliva, sus labios resecos casi se negaban a pronunciar palabras. Pero lo hizo, con voz firme. Quiero ver a Midnight. El alcaide arqueó una ceja. ¿Un caballo? Eso no es una petición común. No es un caballo cualquiera, respondió Mason, los ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. Midnight es todo lo que me queda. Un silencio denso llenó la oficina. El reloj seguía marcando los segundos. El alcaide suspiró y cerró el expediente con un golpe seco. Está bien, Reed. Contra mi mejor juicio, lo permitiré. Pero solo porque no tienes más que horas de vida. La noticia recorrió la prisión como un rayo. Los guardias murmuraban, incrédulos. Algunos se burlaban, un caballo en el corredor de la muerte. Pero Mason no escuchaba. Su mente estaba en otra parte, en otro tiempo, en los prados donde Midnight galopaba libre, la melena negra como la noche, los músculos tensos como acero. La noche caía sobre la prisión. El viento aullaba entre los muros de piedra como si compartiera el lamento de un hombre inocente. Mason fue conducido al patio interior, esposado, rodeado de custodios armados. Y entonces lo escuchó. Un relincho poderoso, desgarrador, que partió el aire en dos. Los focos iluminaron la silueta majestuosa de Midnight. Un frisón imponente, con una cicatriz en el costado izquierdo que brillaba como fuego bajo la luz artificial. El caballo golpeaba el suelo con sus cascos, como si supiera que el destino de su dueño pendía de un hilo invisible. Mason cayó de rodillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de una mezcla imposible de amor, dolor y esperanza. Aguanta, viejo amigo, susurró. Si alguien puede salvarme, eres tú. Y en ese instante, bajo la sombra de la muerte, comenzó una historia imposible de creer. Antes de que las paredes grises se cerraran sobre él, antes de que el nombre Mason Reed apareciera en los noticieros como ex-Navy SEAL condenado, hubo otros sonidos en su vida, el crujir de la hierba bajo cascos, el respiro hondo de un caballo en la madrugada, el latido acompasado que llega desde un pecho ajeno y, sin embargo, familiar. Hubo luz. Hubo tierra. Hubo un destino que parecía limpio. Regresó de la guerra con una mochila invisible que pesaba más que cualquier equipo táctico. Las noches eran las peores, explosiones dentro del sueño, el silbido de proyectiles convertidos en zumbidos de focos, el temblor en las manos que no se iba con café ni con whisky. El doctor lo llamó TEPT, Mason lo llamaba el ruido. Lo seguía en el supermercado, en los semáforos, en las orillas del silencio donde uno debería encontrar paz. Fue Abby Porter quien se negó a soltarle la mano cuando todo lo demás se desmoronaba. Abby, con su cabello recogido de manera práctica, sus lentes que bailaban cuando reía, su terquedad de enfermera que había visto de todo y todavía creía en la recuperación. No eres tus recuerdos más oscuros, le decía. Eres lo que haces con ellos. Una tarde, cuando el sol bajaba sobre los prados al norte del condado, Abby lo llevó a un rancho de rescate. No te voy a decir que esto te va a curar, advirtió, deteniéndose junto a una cerca de madera. Pero a mí me salvó aprender a escuchar. El lugar olía a heno limpio y a verano. En un cercado apartado, un caballo negro destacaba entre todos. Era alto, de cuello arqueado, la melena espesa como cortina de noche. Un frisón.
Parecía esculpido en obsidiana. Lo más llamativo no era la belleza, sino la cicatriz que recorría su costado izquierdo, una marca ondulada, como si la piel se hubiera derramado y vuelto a soldar bajo fuego. La cicatriz atrapaba la luz y la devolvía en destellos rojos. Se llama Midnight, explicó la encargada del refugio. Lo sacamos de un incendio en un establo abandonado. No soporta los gritos. No soporta los hombres que llegan rápido. Y no soporta que lo miren como propiedad. Mason dio un paso al frente y, contra su costumbre, no habló. Respiró. Bajó la barbilla. Abrió la palma, sin acercarla demasiado. El caballo guardó distancia, pero lo observó con ese ojo negro, húmedo, donde cabe el mundo y todavía sobra sitio para los secretos. En el aire se formó un puente que ninguno de los dos entendía y, sin embargo, lo sostuvo. Tardaron semanas en tocarse. Abby iba con ellos, observando el vaivén de las heridas invisibles. Él también oye cosas que ya no están, dijo un día, cuando Midnight se estremeció ante el chasquido lejano de un martillo. Tal vez pueden aprender a silenciarlas juntos. Pasaron a la rutina: limpiar cascos, cepillar, caminar a la par por el sendero junto al arroyo. Cuando Mason se tensaba, Midnight bajaba el cuello hasta que su respiración chocaba con la muñeca del hombre. Cuando Midnight se erizaba, Mason murmuraba en voz baja, una letanía sin palabras que decía «estoy contigo». Aprendieron el lenguaje del peso compartido. La primera cabalgata fue una prueba. No había silla, solo una cabezada suave y la promesa de ir despacio. Mason subió con cautela. Midnight tembló, pero no por miedo, por memoria. Entonces, sin prisa, caminó. Los cascos hundiéndose en el barro húmedo, el viento peinando la melena como si quisiera llevársela. Mason sintió que el ruido dentro de su cabeza bajaba un volumen. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no era un enemigo. Eres diferente cuando vuelves del rancho, dijo Abby, sirviéndole café en una taza azul que tenía una pequeña grieta. Escuchas más y te escuchas menos, ¿me explico? Él sonrió apenas. Midnight me obliga a estar en el presente. Si me voy, me regresa. Si acelero, me para. Si temo, me presta su calma. El caballo era inteligente de una manera incómoda. No respondía a la fuerza, sino a los matices. Si Mason llegaba inquieto, el frisón daba círculos cortos, como si espantara moscas invisibles. Si el veterano hablaba con alguien al teléfono y su tono subía, Midnight metía el hocico en la bolsa del abrigo y tiraba hasta que él colgaba o reía. No te aguanta cuando te pierdes, bromeaba Abby. Es celoso de tu atención. Con el tiempo, el rancho dejó de ser refugio ajeno para volverse hogar prestado. Mason ayudaba en reparaciones, arreglaba cercos, cambiaba láminas. A media tarde, Abby llegaba con un termo de té y el sol pintaba al caballo de cobre. Parecía imposible que ese mismo animal hubiera sobrevivido al fuego. Tú también saliste del incendio, le dijo ella a Mason, atándole una pulsera de hilo. Solo que el tuyo no se ve. La vida, cuando por fin empieza a saberse, suele encontrar su manera de romperse de nuevo. Víctor Montgomery apareció como un rumor con traje caro, un empresario con dinero de sobra y paciencia de menos. En la ciudad hablaban de su proyecto Coastal Haven, un desarrollo de lujo que prometía empleos, modernidad y una rebanada de mar exclusivo en una costa que siempre había sido de todos. El rancho de rescate, situado en tierra codiciada, era una piedra en su zapato. Se acercó primero con donaciones y sonrisas, luego con presiones y contratos ambiguos. Abby notó el cambio en el ambiente, visitas nocturnas de hombres que olían a colonia fuerte y a prisa, llamadas que el refugio no quería contestar, sobres resbalando sobre escritorios con demasiado peso para hacer cartas. Mason, con su olfato entrenado para el peligro, se mantuvo cerca. La noche antes del desastre, el viento trajo olor a humo cuando no debía. Midnight, en el establo, golpeó el suelo con el casco izquierdo, una y otra vez, como si marcara un código de alarma. Mason corrió hacia el pasillo y lo vio, una silueta huyendo por la puerta de servicio, un destello metálico, el eco de una camioneta arrancando. Los aspersores no funcionaron. El fuego lamió la madera vieja con la ferocidad de un depredador con hambre atrasada. Sacaron caballos a ciegas. Abby gritaba nombres como si fueran personas. Mason hundió los brazos entre humo y crines y, de milagro, todos salieron, menos uno potrillo Mustang, recién rescatado, que se había quedado paralizado en la esquina.
Midnight se metió otra vez, contra la lógica, contra el instinto de conservación, atravesó el pasillo en llamas como flecha negra. Lo empujó, lo mordió del cuello con precisión de yegua vieja, y lo sacó al patio justo cuando el techo se vencía. La cicatriz del frisón, vieja cicatriz de otro incendio, ardió de nuevo con luz propia. El departamento de bomberos llegó tarde y con preguntas de más. A la mañana siguiente, Víctor Montgomery apareció con cámaras y un cheque. «¡Qué tragedia!», dijo, con sonrisa de condolencias impostadas. «Tal vez ahora estén listos para escuchar mis términos». Mason no dijo nada, pero guardó cada gesto como quien mete pruebas en un sobre. Semanas después, el empresario fue encontrado muerto en su penthouse. La ciudad se sacudió. El fiscal habló de ajuste de cuentas y de vínculos con activismo agresivo. Un vecino juró haber visto a Mason entrar al edificio esa noche. Las cámaras de seguridad dieron saltos de tiempo en el estacionamiento. En un bote de basura cercano apareció una chaqueta con manchas que podían ser de la víctima. La narrativa se acomodó sola. El ex Navy SEAL con traumas, el caballo quemado, el rancho presionado, el magnate caído. El conteo de titulares hizo el resto. «Vamos a limpiar tu nombre», prometió Abby, con el temblor orgulloso de quien ya decidió pelear. Mason asentía, pero el ruido había vuelto con violencia, interrogatorios, focos directos en la cara, preguntas que se repetían con pequeñas variaciones, como tortura de gota. Midnight, ajeno a los tecnicismos, buscaba su abrigo. Metía el hocico, tiraba, rascaba con la pezuña en el mismo punto. «Atiende aquí», parecía decir. «Aquí falta algo». El juicio fue un espectáculo. La fiscalía presentó un reloj Rolex que supuestamente pertenecía a la víctima y aseguró que faltaba de su muñeca, detalle que apuntaba a un robo fallido. Señaló llamadas a un burner phone vinculado tenuemente a un conocido de Mason. Un guardia del edificio juró haber visto una silueta con la misma complexión. Ninguna prueba cerraba sola, pero todas juntas parecían un muro. «Condenado», dijo el jurado, y la palabra cayó como piedra en un estanque. Abby lloró sin ruido. Mason no miró a nadie cuando lo sacaron de la sala. Solo buscó, con los ojos, la ventana por la que alguna vez había visto praderas. En el rancho, Midnight dejó de comer por días. Daba vueltas cortas, siempre deteniéndose frente a la taquilla vieja donde Mason guardaba su equipo, sillas, cabezadas, mantas. Golpeaba la puerta metálica con el casco, exacto, rítmico, como un metrónomo de ansiedad. Cuando Abby se acercaba, el frisón le tiraba de la chamarra, del bolso, de la manga, como si quisiera meterla dentro del metal. «¿Qué intentas decirme, niño?», murmuraba ella, cansada, con los ojos rojos. «¿Qué falta?». Abby no se rindió. Le escribía cartas a Mason con olor a heno. Le describía el progreso del potrillo Mustang que habían salvado del incendio, ya caminando pegado a la sombra de Midnight como un satélite fiel. Le contaba cómo el frisón seguía obsesionado con su chaqueta y con su manta de silla, rascándolas, buscándolas, insistiendo. Mason le respondía desde la prisión con palabras medidas, pero entre líneas dejaba una clave: Midnight nunca hace algo porque sí. Si te pide que mires ahí, mira más hondo. Y así, entre el peso de una condena injusta y la terquedad luminosa de un caballo, se tejió la posibilidad de la verdad. Porque a veces la diferencia entre ruido y evidencia es un animal que te obliga a escuchar donde nadie más escucha. Porque, en lo más oscuro, el presente todavía podía ser una cuerda para salir del pozo. Lo que vino después, el comportamiento frenético de Midnight frente a la manta de silla, el hallazgo de una pista diminuta cosida en un borde, la reaparición de un detective que no podía dormir, nacería de ese vínculo primero, el pacto silencioso entre dos sobrevivientes del fuego, uno marcado en la piel, el otro marcado por dentro. Y ambos, sin hablar, decididos a encender la luz donde el sistema había preferido sombra. El día amaneció con un frío que mordía los huesos, como si hasta el clima quisiera recordarle a Mason Reed que lo inevitable estaba cada vez más cerca. En el corredor de la muerte, los guardias hablaban en voz baja, nerviosos. Un caballo estaba siendo traído a la prisión. Nadie lo creía,
nadie lo entendía, pero todos querían presenciarlo. En el patio interior, los reflectores ya estaban encendidos, bañando el concreto con un resplandor blanco e implacable. Una camioneta de remolque entró rechinando las llantas. El hierro de la compuerta bajó con un sonido áspero, y de la penumbra surgió la figura que Mason había esperado más que la libertad misma. Midnight. El frisón descendió despacio, con pasos firmes, cada músculo tensándose bajo el brillo de la luz. Su melena se agitaba como fuego negro, y en su costado brillaba la cicatriz que lo marcaba como sobreviviente. Los guardias, acostumbrados a ver hombres derrumbarse, tragaron saliva. El caballo imponía respeto, casi miedo. Mason, con las manos esposadas al frente, dio un paso. Sus rodillas temblaban, pero no por la cadena en sus tobillos ni por el peso del uniforme naranja, sino por la emoción que lo estaba desgarrando. El alcaide cruzó los brazos, incrédulo. Reed, aquí tienes a tu milagro. Tienes 10 minutos. Los ojos de Mason se humedecieron. 10 minutos, es más de lo que pensé tener en toda mi vida. El silencio se quebró con un relincho. Midnight lo había reconocido. Golpeó el suelo con los cascos, avanzó hacia él y tiró de la cuerda como si no existieran custodios, ni barrotes, ni un reloj contando la última hora de su jinete. Cuando estuvieron frente a frente, el mundo se detuvo. Mason hundió la frente en el cuello del caballo, respiró el olor a heno y a sudor limpio. Cerró los ojos y el ruido de los helicópteros, de los disparos, de los jueces leyendo condenas, todo desapareció. Solo quedaban él y Midnight, dos sobrevivientes unidos por una cicatriz invisible que cruzaba a ambos. Lo sabía, susurró Mason. Vendrías por mí. El frisón resopló con fuerza, casi con furia. Y entonces, algo extraño sucedió. Midnight tiró de la chaqueta de Mason con los dientes, una y otra vez, con desesperación. Los guardias se miraron entre sí, tensos. Abby, que había conseguido un permiso especial para estar presente, se cubrió la boca. ¿Qué hace?, preguntó uno de los custodios, con la mano sobre la pistola, como si un caballo pudiera ser una amenaza real en ese lugar. Pero Abby dio un paso adelante, la voz quebrada por el llanto. No está atacando, está intentando mostrar algo. El caballo jalaba, rascaba con la pezuña el concreto, bufaba contra el uniforme naranja de Mason como si tratara de arrancar algo que nadie más podía ver. Mason, sin entender, murmuraba entre dientes. ¿Qué intentas decirme, viejo amigo? ¿Qué es lo que sabes? El tiempo parecía haberse ralentizado. Los guardias, los muros, los reflectores, todo desaparecía detrás del latido acelerado de Mason y del relincho de Midnight, que cada vez sonaba más urgente, más desesperado. Abby cayó de rodillas a pocos pasos, las lágrimas corriendo por su rostro. Es lo mismo que hacía la noche del incendio, recordó en voz alta. Tiraba de tu chaqueta, Mason. Como si quisiera que miraras dentro de ella. El alcaide, incómodo, hizo un gesto para que terminaran la visita. Basta. El tiempo se acabó. Pero Midnight se levantó sobre las patas traseras, un espectáculo tan impresionante que hasta los guardias retrocedieron de miedo. La sombra del caballo cubrió a Mason como un escudo. El relincho retumbó contra las paredes, vibrando como un trueno enjaulado. «Deténganlo», gritó el alcaide. «No», intervino Abby, poniéndose de pie con el coraje de alguien que ya no teme nada. «Él sabe algo. Mírenlo. No es solo un animal, está señalando la verdad». Un murmullo recorrió a los presentes. Incluso uno de los guardias murmuró en voz baja. Nunca había visto nada igual. Mason, con las manos esposadas, sostuvo la mirada del caballo. Y en ese silencio cargado, entendió. Midnight no solo quería verlo una última vez, quería salvarlo. El alcaide ordenó llevarse al preso de regreso a su celda, pero el eco de lo sucedido quedó sembrado en todos los testigos. Algunos guardias no durmieron esa noche. Abby tampoco. Porque la forma en que Midnight tiraba de la chaqueta, como un perro rescatista que huele debajo de los escombros, era demasiado precisa, demasiado insistente. Y cuando la puerta metálica se cerró detrás de Mason, el frisón golpeó 3 veces el suelo, como si jurara que la historia aún no había terminado. El detective Samuel Arlo era de esos hombres que no podían dormir cuando algo no cuadraba. Su esposa lo sabía. Cuando se levantaba a mitad de la noche,
encendía un cigarro en la cocina y se quedaba mirando por la ventana, era señal de que algún caso seguía vivo en su cabeza. Y esa madrugada, el nombre que no lo dejaba en paz era el de Mason Reed. El veredicto había sido culpable sin lugar a dudas. La prensa lo había celebrado, el héroe caído, el ex Navy SEAL convertido en asesino. Pero Arlo, sentado frente a su taza de café frío, murmuraba para sí mismo. Demasiado limpio, demasiado fácil. Se puso la chaqueta, tomó las llaves del coche y condujo hacia la jefatura. El edificio estaba vacío a esa hora, los archivadores parecían dormir, alineados como soldados cansados. Usó su tarjeta para entrar al almacén de evidencias. El fluorescente parpadeaba, llenando de sombras intermitentes las cajas apiladas. Buscó el expediente de Montgomery, el magnate muerto. Caja 47B. La colocó sobre la mesa y empezó a revisar. Fotos, informes, transcripciones, todo lo que ya conocía. Pero algo estaba mal. Las llamadas del celular de Montgomery. Arlo frunció el ceño. Había registros de un número que nunca fue rastreado, un Werner Phone. En el juicio, esa información fue pasada por alto, casi como si alguien hubiera querido que se perdiera en el ruido. ¿Cómo demonios dejaron pasar esto?, murmuró. Revisó más. Entre los objetos recuperados de la escena del crimen había un listado: cartera, llaves, gemelos de oro, pero no estaba el Rolex que siempre llevaba Montgomery, el mismo que aparecía en las fotografías de sus últimas reuniones. El fiscal había sugerido que Mason lo había robado, pero jamás apareció. Arlo recordó el comportamiento extraño de Midnight en la prisión, tirando de la chaqueta de Mason como un sabueso enloquecido. ¿Podría ser que el caballo hubiera percibido algo aquella noche? La idea era absurda, y al mismo tiempo, imposible de descartar. Encendió otro cigarro y se recargó en la mesa. Montgomery había estado financiando el proyecto Coastal Haven, un negocio con demasiados intereses políticos. Arlo conocía el olor de la corrupción, y ese caso apestaba. Demasiado dinero, demasiada prisa por encontrar a un culpable conveniente. Recordó el testimonio de Wilson Grant, uno de los socios menores de Montgomery. Había sido ambiguo, nervioso, pero el fiscal lo trató como testigo estrella. Arlo repasó las notas. Grant había sido el último en verlo con vida, y sin embargo su coartada nunca fue verificada a fondo. ¿Por qué nadie insistió? El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana. Arlo cerró el expediente con un golpe seco. Si no lo hago yo, nadie lo hará. Tomó el teléfono y llamó al número del gobernador adjunto que alguna vez había trabajado con él en otros casos de alto perfil. Contestó somnoliento. ¿Sabes qué hora es? Hora de evitar que maten a un hombre inocente, respondió Arlo con frialdad. Necesito una suspensión inmediata de la ejecución de Mason Reed. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, la voz dijo: Tienes 12 horas para darme algo sólido. No puedo frenar al gobernador con presentimientos de caballo. Arlo colgó, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva. Sabía que estaba a punto de perder su carrera, tal vez más. Pero mientras escuchaba en la distancia el eco de los cascos de Midnight en su memoria, comprendió que esa no era solo la lucha de un hombre condenado, era la lucha por la verdad que todos habían preferido enterrar. Guardó los documentos en su maletín, tomó las llaves y salió al estacionamiento vacío. El cielo estaba a punto de clarear. Aguanta, Reed, susurró, encendiendo el motor. No pienso dejar que mueras por algo que no hiciste. Y con esa promesa, el detective Arlo arrancó hacia una batalla contra el tiempo, contra el sistema, y contra los intereses de un imperio que no dudaba en sacrificar a un hombre, ni en callar a un caballo que se atrevía a hablar sin palabras. La celda de Mason volvía a cerrarse tras la visita, pero en otro lugar, a kilómetros de ahí, Abby Porter no podía dejar de pensar en lo que había visto. Midnight no había saludado a Mason como un caballo cualquiera. No. Había insistido, desesperado, en esa chaqueta, en esa prenda que parecía contener un secreto que nadie más había querido ver. Esa misma noche, Abby regresó al rancho de rescate. La luna iluminaba los cercados vacíos, y el viento levantaba pequeños torbellinos de polvo. Midnight estaba inquieto. Caminaba en círculos, golpeaba la puerta de su pesebrera, resoplaba con fuerza. En cuanto la vio entrar, relinchó, tirando de la cadena como si supiera que ella había entendido algo. Está bien,
muchacho, ya entendí, dijo Abby con voz temblorosa, acercándose. Me estás pidiendo que busque. Midnight empujó con el hocico la vieja taquilla de metal donde Mason solía guardar su equipo, sillas, cabezadas, mantas. Abby dudó. ¿Qué podría haber ahí después de tantos meses? Aún así, tomó la linterna y abrió la puerta. El olor a cuero viejo la envolvió. Había polvo sobre las monturas, cintas de repuesto, un abrigo militar de Mason doblado con cuidado. Abby pasó la mano, recordando cada tarde en que él regresaba sudado y sonriente, con el caballo pegado a sus pasos. Midnight resopló otra vez, impaciente, y golpeó con el casco la puerta metálica. Fue entonces cuando Abby vio la manta de silla. Estaba arrugada en el fondo, y tenía un borde cosido de forma irregular. Mason siempre había sido meticuloso, jamás habría dejado una costura tan mal hecha. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Es esto lo que me quieres mostrar? Susurró. Tomó la manta y la extendió sobre una mesa. Midnight la observaba fijo, con las orejas tensas hacia adelante, como un juez esperando veredicto. Abby pasó la linterna por la costura. Había un hilo distinto, más grueso, y estaba deshilachado en un extremo. Con manos temblorosas, buscó unas tijeras y empezó a cortar. El sonido de la tela rompiéndose llenó el establo. Midnight pateó el suelo, como animándola. Abby tiró del forro, y entonces algo pequeño cayó sobre la mesa con un tintineo metálico. Un tallo de reloj. Abby lo levantó con cuidado. Era dorado, con una inscripción diminuta que alcanzaba a leer bajo la luz, R. El corazón le dio un vuelco. Era la pieza faltante de un Rolex. Se cubrió la boca con la mano. El mismo reloj que el fiscal había dicho que Mason había robado. El mismo reloj que nunca apareció en la escena del crimen. Y ahora, parte de él estaba escondido en la manta de Mason, una manta que Mason jamás cosería. Dios mío, susurró Abby, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Te lo sembraron. Midnight bufó, como si confirmara cada palabra. Abby se arrodilló frente al caballo, abrazó su cuello y lloró contra su pelaje. Gracias, gracias por no rendirte. Tú sabías la verdad. No perdió tiempo. Llamó a Arlo, que ya venía en camino con su maletín lleno de dudas. Cuando el detective llegó al rancho, Abby le mostró la manta y la pieza dorada. Arlo, acostumbrado a pruebas circunstanciales, se quedó mudo. Esto puede cambiarlo todo, dijo al fin. Es evidencia física. Algo que nunca se presentó en el juicio. Midnight me llevó a ella, respondió Abby, limpiándose el rostro. No sé cómo, pero lo sabía. El detective guardó la pieza en una bolsa plástica. Voy a necesitar testimonio. Y rápido. El gobernador me dio 12 horas. Esto es justo lo que necesitaba. Midnight resopló con fuerza, golpeando otra vez el suelo, como si celebrara que al fin alguien lo escuchaba. Abby no podía evitar pensar en la ironía. En la sala del tribunal, hombres con trajes habían condenado a Mason con palabras elegantes. Pero al final, la clave para salvarlo había sido el instinto de un caballo marcado por el fuego. Antes de partir, Arlo se inclinó frente a Midnight, un gesto inusual en un hombre tan escéptico. No sé cómo lo hiciste, pero acabas de darle una oportunidad de vivir a tu dueño. Midnight bajó el cuello y apoyó la frente contra el hombro del detective, como un pacto silencioso. En el asiento del coche, Arlo repasaba la secuencia mental, el Rolex faltante, la manta de Mason, la pieza escondida. Todo apuntaba a una trampa. Y en el centro, un caballo que se negó a callar. Mientras tanto, en su celda, Mason Reed miraba el techo, sin saber que en ese mismo instante el destino empezaba a girar de nuevo. La diferencia entre morir en pocas horas o caminar libre algún día estaba, increíblemente, en las manos de Abby y en los cascos de Midnight. El sol aún no terminaba de salir cuando el juez Winters, recién nombrado en la corte del condado, recibió la llamada urgente del detective Arlo. Al principio, pensó que era una broma, una audiencia de emergencia, convocada por la posible inocencia de un condenado a muerte, y con un caballo como testigo indirecto. Pero cuando escuchó la voz seria de Arlo, cuando le enviaron la foto de la pieza dorada con la inscripción Rolex, su semblante cambió. Traigan a todos. Y rápido. Ordenó. Este hombre no muere hasta que yo escuche lo que tengan que decir. La sala de audiencia se preparó a toda prisa.
A pesar de la hora, periodistas empezaron a llegar como enjambre, atraídos por el rumor. Un Navy SEAL condenado injustamente. Un caballo que reveló evidencia. El morbo y la esperanza llenaban cada asiento. Mason fue conducido con cadenas en las muñecas y tobillos. Su mirada era dura, resignada, hasta que vio a Abby en la primera fila. Ella le sostuvo los ojos con fuerza, mostrándole la pequeña bolsa plástica que contenía el tallo del reloj. Mason parpadeó incrédulo, la primera chispa de esperanza en años. El juez Winters golpeó el mazo. Esta corte se reúne de manera extraordinaria para revisar nuevas pruebas en el caso de Mason Reed. Nadie hablará sin mi permiso. El fiscal, un hombre de traje gris con expresión pétrea, se levantó de inmediato. Su señoría, con todo respeto, esto es un circo. La condena ya fue dictada y confirmada en apelación. Y sin embargo aquí estamos, respondió Winters, su voz grave llenando la sala. Porque si hay una sola posibilidad de que un inocente muera, este tribunal escuchará hasta el último detalle. La primera en testificar fue Abby Porter. Caminó hasta el estrado con pasos firmes, aunque sus manos temblaban al sostener la manta de silla. Relató cómo Midnight, la noche del incendio, había insistido en jalar la chaqueta de Mason y cómo, meses después, repitió el mismo comportamiento en la prisión. Contó con detalle cómo encontró la costura extraña y cómo dentro estaba escondido el tallo del reloj de Montgomery. No fue Mason quien cosió esto, dijo con lágrimas contenidas. Él ni siquiera sabe coser. Alguien plantó esta pieza en sus pertenencias. Y el único que lo señaló, fue su caballo. La corte estalló en murmullos. Algunos periodistas escribían frenéticamente, otros levantaban cámaras. El fiscal se puso de pie. ¿Me está diciendo que basamos esta audiencia en el testimonio de un animal? Abby lo enfrentó con la mirada. Me estoy basando en lo que encontramos gracias a él. Evidencia física que ustedes nunca quisieron buscar. El juez Winters asintió. El objeto será admitido como prueba provisional. Después fue el turno de Arlo. El detective colocó sobre la mesa un paquete de documentos, registros de llamadas, reportes financieros, notas omitidas en el juicio original. Aquí están las llamadas de Montgomery a un número fantasma, un burner phone que nunca fue rastreado. Aquí los reportes que muestran que el proyecto Coastal Haven tenía vínculos con políticos de alto nivel. Y aquí, el testimonio de un testigo clave que nunca fue investigado, Wilson Grant, socio de Montgomery. La sala se tensó. Arlo miró al juez. Con todo respeto, su señoría, lo que veo aquí es un caso fabricado. El señor Reed fue un chivo expiatorio. El juez golpeó el mazo. Ordeno que Wilson Grant sea traído de inmediato. Horas después, un Grant sudoroso y con el rostro desencajado fue escoltado por alguaciles. Se le ofreció inmunidad parcial si decía la verdad. Al principio negó todo, pero la presión, el calor de las cámaras y la amenaza de perjurio lo quebraron. Está bien, balbuceó, con la voz rota. Montgomery me pidió que deshiciera al Reed. Dijo que estaba estorbando en el negocio. Yo lo ayudé a plantar la chaqueta. Sí, lo confieso. El reloj, se me cayó una parte al coserlo dentro de la manta. Pensé que nadie lo notaría. Un silencio sepulcral invadió la sala. Abby llevó las manos a su rostro. Mason cerró los ojos, conteniendo la mezcla de rabia y alivio que le quemaba por dentro. El fiscal se levantó furioso. ¿Objeción? Este hombre miente para salvarse. Pero el juez Winters lo interrumpió. No. Este hombre acaba de derrumbar la base entera de su caso. Miró a Mason, con voz solemne. Este tribunal declara que la condena contra Mason Reed queda vacada. El prisionero es libre de inmediato. Los guardias se acercaron a quitarle las cadenas. El sonido del metal cayendo contra el piso resonó como un trueno de libertad. Abby corrió hacia él y lo abrazó entre sollozos. Mason, sin palabras, hundió el rostro en su cabello y respiró por primera vez en años como un hombre sin cadenas. Afuera, la multitud esperaba. Y en medio de la confusión, un relincho cortó el aire. Midnight estaba ahí, frente a las escalinatas del tribunal, rodeado de curiosos. El frisón golpeaba el suelo con los cascos, erguido, con la cicatriz brillando bajo el sol. Cuando Mason salió, libre al fin, Midnight lo reconoció de inmediato. Dio un salto adelante,
ignorando las manos que intentaban sujetarlo. Mason extendió los brazos y el caballo hundió el hocico en su pecho, como si quisiera comprobar que realmente estaba de regreso. Los fotógrafos capturaron el momento. Las cámaras grabaron el relincho que resonó como himno. Y millones de personas en todo el país vieron al hombre y al caballo fundirse en un abrazo imposible de describir. La multitud lloraba, aplaudía, gritaba. Abby, con lágrimas en los ojos, dijo entre sollozos. Te lo dije, Mason, él nunca dejaría que murieras. Y Midnight, con un resoplido suave, pareció asentir. La libertad sabía a viento. Mason lo descubrió la primera noche fuera de los muros, sentado en el porche del rancho, con Abby a su lado y Midnight pastando a pocos metros. El silencio ya no era de prisión, sino de campo abierto. El hombre respiraba profundo, como si quisiera tragarse el mundo entero de una sola bocanada. Pero la felicidad, como siempre en su vida, no tardó en ponerse a prueba. Fue Abby la primera en notarlo. Una mañana, al entrar al establo, encontró a Midnight echado en la paja. No era raro que descansara, pero había algo distinto. Respiraba con dificultad y un sudor frío perlaba su cuello. Cuando intentó animarlo a levantarse, el caballo tardó demasiado en ponerse de pie. Mason, susurró Abby, con el corazón encogido. Él se acercó de inmediato, acariciando el cuello del frisón. Midnight lo miró con esos ojos profundos, pero había un velo en su brillo. Mason lo sintió de inmediato. Algo estaba mal, terriblemente mal. El veterinario local llegó rápido, un hombre de cabello cano y manos ásperas por los años de trabajo en campo. Examinó al caballo, tomó muestras, escuchó su respiración. Finalmente, se quitó los lentes y habló con gravedad. No me gusta lo que veo. Podría tratarse de un tumor interno. El silencio golpeó más fuerte que cualquier veredicto en corte. Abby llevó la mano a la boca. Mason apretó los puños. ¿Qué tan grave?, preguntó con voz áspera. Si es lo que sospecho, muy grave. El veterinario bajó la voz. Les recomiendo llevarlo a Cornell University, tienen un programa experimental. Aquí no tenemos lo necesario. La noticia fue como un jarro de agua helada. Mason apenas había recuperado su libertad, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder al único ser que le había salvado la vida. No, susurró, acariciando la frente de Midnight. No después de todo lo que hiciste por mí. No te voy a dejar. El viaje. Días después, Mason y Abby emprendieron camino hacia Nueva York. El remolque llevaba a Midnight acostado sobre una cama especial de paja. La carretera parecía interminable. Cada tanto, Mason bajaba para revisar al frisón, acariciar su cuello, susurrarle promesas. Aguanta, hermano, decía una y otra vez. Ya casi llegamos. Abby lo observaba en silencio. Sabía que en ese vínculo no había espacio para terceras palabras. Hombre y caballo hablaban en un idioma propio, hecho de respiraciones y silencios. Cornell University. El hospital veterinario los recibió con un equipo de batas blancas y máquinas que parecían de ciencia ficción. Mason se sintió de nuevo en un terreno hostil, como en sus misiones militares, luces frías, pasillos largos, rostros serios. Pero esta vez el soldado herido era su compañero. Tras horas de exámenes, el jefe de oncología equina, la doctora Rosenfeld, los reunió en una sala. Confirmamos la presencia de un tumor cerca del pulmón izquierdo. No es inoperable, pero sí muy complicado. Intentaremos un tratamiento experimental de quimioterapia localizada. Mason escuchaba, pero apenas entendía. Solo le importaba una cosa. ¿Puede salvarlo? La doctora bajó la mirada. No hay garantías. Pero lucharemos con todo. La revelación inesperada. Durante los análisis, ocurrió algo inesperado. Uno de los residentes veterinarios revisaba la pata delantera izquierda de Midnight, donde notó una inflamación inusual cerca del casco. Con delicadeza, abrió el área, y encontró un fragmento metálico incrustado. El doctor lo levantó entre pinzas. Era pequeño, oxidado, pero inconfundible. Es parte de un reloj, dijo sorprendido. Estaba alojado en la cápsula del casco. Abby abrió los ojos de par en par. Mason sintió un escalofrío. El fragmento coincidía con la pieza hallada en la manta de silla. La doctora Rosenfeld frunció el ceño. Parece que llevaba tiempo allí, causando dolor.
Es increíble que este caballo siguiera caminando con esto dentro. Mason acarició la cabeza del frisón, emocionado. Claro que es increíble, él siempre ha soportado el dolor por mí. El descubrimiento fue más que clínico, era otra prueba, otro eco de la conspiración contra Mason. El reloj de Montgomery había sido desmembrado y sembrado en varios lugares, con la esperanza de incriminarlo de forma irreversible. Y sin embargo, fue Midnight quien cargó con ese fragmento, literalmente en la carne, hasta que la verdad salió a la luz. La batalla médica. Los días en Cornell fueron una guerra distinta. Midnight recibía tratamientos dolorosos, a veces jadeaba, a veces temblaba, pero siempre encontraba fuerza para levantar la cabeza cuando Mason entraba en la sala. El hombre pasaba las noches junto a él, sentado en el suelo, hablándole como a un hermano. Yo sé lo que es que te quemen por dentro, viejo amigo, susurraba. Pero también sé que se puede sobrevivir. Tú me lo enseñaste. Abby los observaba, y en sus ojos brillaba algo más que lágrimas, era fe. Fe en que si Mason había salido vivo de una celda de muerte gracias a Midnight, ahora sería él quien lo sacara de esta enfermedad. Las noticias corrieron rápido. Medios de comunicación que habían seguido el juicio ahora transmitían imágenes del caballo en tratamiento. Titulares decían, el héroe equino lucha por su vida. Gente de todo el país enviaba cartas, dibujos de niños, donaciones. Midnight se convirtió en un símbolo viviente de lealtad y esperanza. La promesa. Una madrugada, tras una sesión particularmente dura, Mason apoyó la frente contra la del frisón. Si me das una sola oportunidad más, te prometo que tu historia no quedará en silencio. Que el mundo sabrá que un caballo salvó a un hombre. Y que la lealtad puede vencer hasta la muerte. Midnight, débil, soltó un resoplido suave. Sus ojos, aunque cansados, todavía brillaban con esa inteligencia que nadie podía negar. En ese instante, Mason comprendió, la batalla aún no terminaba, pero ya habían ganado algo más grande que la absolución legal. Habían demostrado que la verdad no siempre viene de palabras, a veces llega en forma de relincho, de casco golpeando el suelo, de una mirada que no se rinde. El invierno estaba en sus últimos días cuando el doctor Rosenfeld entró al establo de Cornell con una carpeta en la mano y una sonrisa que no intentó ocultar. Mason y Abby se levantaron de inmediato, expectantes, con el corazón latiendo al mismo ritmo que los monitores del frisón. Buenas noticias, anunció. Midnight está respondiendo al tratamiento. El tumor ha reducido su tamaño en un 40%. No es una cura total, pero significa remisión parcial. Mason cerró los ojos y respiró profundamente, como si acabara de ganar otra guerra. Abby lo abrazó fuerte, llorando sin contenerse. Midnight, al escuchar sus voces alteradas, levantó la cabeza desde su cama de paja y soltó un relincho bajo, cansado pero firme. «¿Escuchaste, viejo amigo?», susurró Mason acariciando su frente. «Lo lograste otra vez. La noticia se expande». La historia corrió como fuego en redes sociales y noticieros. El caballo que salvó a un hombre de la pena de muerte ahora lucha contra el cáncer, y gana. Cámaras de televisión llegaron hasta Cornell, periodistas pedían entrevistas a Mason y Abby, y miles de cartas comenzaron a inundar el hospital veterinario. Niños enviaban dibujos de Midnight con capa de superhéroe, veteranos de guerra escribían que se sentían inspirados por él, familias contaban cómo su historia les devolvía fe. Cornell organizó una pequeña conferencia de prensa. Frente a micrófonos y flashes, Mason habló con la voz entrecortada. Yo estuve a punto de morir por un crimen que no cometí. Y el único que nunca dudó de mí fue mi caballo. Midnight me salvó una vez en el tribunal, y ahora me está enseñando cómo luchar de nuevo. No solo es mi héroe. Es un héroe para todos los que creen que la verdad no se rinde. El público aplaudió de pie. Abby, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Mason. El frisón, a un lado, inclinó el cuello como si entendiera cada palabra. El reconocimiento oficial. Semanas después, en una ceremonia sin precedentes en el Capitolio Estatal, el gobernador entregó a Midnight una medalla de valor, la primera otorgada a un animal en la historia de la región. La placa decía, por lealtad inquebrantable, por instinto que reveló la verdad y por demostrar al mundo que la justicia puede encontrarse en los lugares más inesperados. La multitud reunida en la explanada se emocionó hasta las lágrimas. Mason, vestido con traje oscuro,
recibió también un reconocimiento como ciudadano restituido. Cuando se acercó al micrófono, no habló de su sufrimiento ni de su injusticia. Solo dijo: la valentía no siempre se encuentra en quienes hablan más fuerte, a veces está en el silencio de un caballo que se niega a abandonar a su amigo. Midnight, impecable bajo el sol, soltó un relincho que hizo eco en el aire. Los aplausos parecieron no terminar nunca. El eco mediático. Documentales comenzaron a grabarse. Revistas dedicaron portadas con títulos como El caballo que venció a la pena de muerte. Veterinarios, psicólogos y expertos en comportamiento animal analizaban en conferencias cómo un frisón había detectado lo que ni la justicia ni la policía pudieron ver. En redes sociales, la etiqueta almohadilla Justicia con Midnight se volvió tendencia mundial. Gente de diferentes países enviaba videos con caballos, perros, gatos y hasta aves, diciendo: la lealtad no tiene idioma. Para Mason y Abby, sin embargo, lo más importante no era la fama. Era la sensación de que al fin el mundo había visto lo que ellos sabían desde el principio, que Midnight no era solo un animal, sino un compañero, un sobreviviente, un portador de verdad. El regreso al rancho. Con el permiso médico, llevaron a Midnight de vuelta al rancho de rescate. Aunque aún debía continuar con chequeos y tratamientos periódicos, el frisón caminó libre en el prado, alzando la cabeza hacia el cielo abierto. Mason lo montó de nuevo, despacio, con cuidado, y juntos recorrieron los senderos donde habían aprendido a sanar años atrás. Abby, observándolos, acariciaba su vientre, estaba embarazada de mellizos. En su sonrisa había cansancio, pero también un brillo nuevo, de esperanza multiplicada. ¿Sabes?, dijo a Mason cuando regresó cabalgando. Nuestros hijos crecerán sabiendo que un caballo fue quien les devolvió a su padre. Mason bajó la mirada, emocionado. Se inclinó y besó su frente. Y sabrán que su madre fue la que nunca dejó de pelear. Midnight resopló fuerte, como si quisiera reclamar su parte en la conversación. Ambos rieron. El legado. Poco después, el gobernador anunció la creación de la Ley Midnight, un programa que obligaba a revisar apelaciones de casos de pena de muerte con pruebas circunstanciales débiles, además de financiar centros de rescate animal como el que había unido a Mason y a su caballo. La historia de Midnight dejó de ser solo de un hombre y su caballo, se convirtió en un movimiento. Escuelas contaban su caso a los niños, psicólogos lo usaban para hablar de resiliencia, y sobrevivientes de injusticias legales lo citaban como símbolo de esperanza. Mason lo resumió en una entrevista televisiva. Midnight me enseñó que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, incluso si tarda años y tiene que hacerlo a través de un relincho. El público se quedó en silencio, conmovido. El mar rugía suave aquella tarde. La playa estaba casi vacía, salvo por una familia que caminaba despacio sobre la arena húmeda. El viento arrastraba el aroma salado y hacía ondear el cabello de Abby, que avanzaba con una mano en el vientre ya redondeado por los mellizos que venían en camino. A su lado, Mason Reed caminaba descalzo, sintiendo cada grano de arena como una confirmación de su libertad. Cada paso lejos de barrotes y cadenas era un regalo. Pero lo más importante, no caminaba solo. Unos metros más allá, con el sol dorando su melena negra, Midnight trotaba ligero, lanzando relinchos suaves como canciones. Su cicatriz brillaba al atardecer como un recordatorio de todo lo que habían atravesado juntos: el fuego, la injusticia, la enfermedad, la verdad que había resistido enterrada bajo mentiras. Mason se detuvo, mirando hacia el horizonte. Abby lo observó en silencio, sabiendo que estaba pensando en todo lo que habían perdido y recuperado. El hombre respiró profundo, y luego habló en voz baja. ¿Sabes lo que aprendí, Abby? Que algunas verdades no necesitan abogados, ni jueces, ni palabras. Solo necesitan lealtad. La lealtad de un caballo que nunca dejó de creer en mí. Abby sonrió, acariciando su vientre. Y esa lealtad es ahora herencia de nuestros hijos. Midnight se acercó, apoyando el hocico contra el hombro de Mason. El ex Navy SEAL lo abrazó fuerte, cerrando los ojos. En ese gesto había más que gratitud, había un pacto eterno. La caminata final. El sol comenzó a hundirse en el mar, pintando de naranja y púrpura el cielo. Mason, Abby y Midnight caminaron juntos por la orilla. El agua mojaba los cascos del frisón y las huellas en la arena se iban borrando con la espuma, como si el océano quisiera llevárselas,
pero siempre dejando espacio para nuevas pisadas. Mason volteó a ver a Abby, que reía cuando Midnight intentaba atrapar las olas con la boca. Por primera vez en años, sintió que no había ruido en su mente. Solo calma. Solo hogar. Prometo que siempre habrá esperanza, dijo Mason, su voz quebrándose un poco. Porque si un caballo pudo salvarme de la muerte, cualquiera puede encontrar un milagro en su camino. Abby apretó su mano, y los tres siguieron avanzando hacia el horizonte. Moral final. La cámara se elevaría en un plano cinematográfico, el océano extendiéndose infinito, la familia y el caballo convertidos en siluetas pequeñas contra el sol. Una voz en off, suave y llena de emoción, cerraría con estas palabras. La justicia puede tardar, pero siempre encuentra un camino. A veces, ese camino llega en forma de relincho, de huellas en la arena, de un corazón que no sabe rendirse. Mason y Midnight nos recuerdan que la lealtad es más fuerte que la mentira, y que la verdad no necesita palabras, solo necesita valentía. Porque algunos milagros no se escuchan, se sienten en cada latido y en cada galope. El último sonido sería el de los cascos de Midnight, firmes, constantes, sobre la orilla del mar. Pantalla a negro. La pantalla se oscurece, pero el eco de los cascos de Midnight todavía resuena en el corazón del espectador. La voz del narrador entra, cálida, profunda, casi como un susurro en medio del silencio. Esta historia no es solo la de un hombre que recuperó su libertad, es la de un caballo que nunca se rindió. Midnight nos enseñó que la verdad puede esconderse, pero no puede morir. Que la lealtad es capaz de mover montañas, romper muros y hasta detener la muerte misma. Pausa breve, con música emocional de fondo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Cuéntanos desde qué ciudad o país nos acompañas, y comparte lo que más te inspiró de Mason y Midnight. Tu voz hace que estas historias lleguen más lejos. El narrador baja el tono, íntimo. Dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que la esperanza siempre está viva. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos que celebran la valentía, la compasión y los milagros inesperados de la vida. La música sube con fuerza mientras la imagen final muestra a Midnight galopando libre en cámara lenta, con el sol poniente detrás. Pantalla final con texto, porque la verdad no siempre necesita palabras, solo corazones que no se rinden.